Bueno, para mí, como siempre, es un placer estar aquí en SAGIC. Ya son muchos años, creo que por eso lo de amiga de la casa. Lo que quiero mostrarles en estos minutos que tenemos hoy, también voy a empezar con el panorama global y un poco de qué estamos viendo en la nueva oferta que se viene a nivel regional. Me gustaría también hablar del mix de demanda, entender un poco cómo se están moviendo los diferentes segmentos, qué es lo que está impulsando principalmente el RevPAR y acabar un poco con rentabilidad, ¿no? Dónde está la utilidad del sector en la región. Entonces, bueno, un poco en línea con lo que acabamos de escuchar, la demanda, cuando hablamos de demanda global, para nosotros son habitaciones vendidas, ¿no? Si lo indexamos al 2019, estamos viendo que ya llevamos más de 2 años por encima de estos niveles prepandémicos y continúa creciendo. Sí que es cierto que año tras año este crecimiento, aunque continúa, ha ido desacelerándose ligeramente. Estamos en los últimos meses, como pueden ver, más o menos en torno al 1,5% de crecimiento. Entonces, continuamos creciendo, pero de una forma más moderada. Y esto está impactando directamente los niveles de ocupación. Si se fijan en las subregiones globales, los niveles de ocupación están más o menos entre un 58 y un 70%, pero los crecimientos, tenemos 2 regiones, China y el sur de África, que han tenido una ligera caída del 2%, el resto está muy moderado, entre un 1 y un 4%. Entonces, nuevamente se empieza a notar que venimos una época tras la recuperación de mucho crecimiento y está, como digo, desacelerándose ese crecimiento. Sin embargo, cuando lo ponemos en perspectiva de cómo está el equilibrio entre crecimiento de oferta, crecimiento de demanda, la demanda vemos que continúa a nivel global creciendo muy por encima de la oferta, especialmente cuando miramos a la región. Entonces, ¿esto qué genera? Lo que está más o menos diciéndonos es que todavía hay muchas oportunidades en la región para nuevos proyectos. Y vamos a ver un poco en línea a qué. Si miramos el Caribe, aquí lo que estamos viendo los últimos 10 años, ¿cuál ha sido el crecimiento de número de cuartos en el Caribe? Para que se hagan una idea, son en torno a 40.000 habitaciones que han entrado al mercado. Sin embargo, las líneas, que es lo que están viendo 2004 con 2024, comparando la ocupación, están prácticamente iguales. Eso quiere decir que aun con todo este aumento de oferta, los niveles de ocupación no han bajado, no se han visto impactados. Y esto nuevamente demuestra las oportunidades que hay de seguir creciendo en la región. Si nos vamos a México, es interesante cuando vemos el pipeline porque continúa habiendo un foco muy fuerte. Son aproximadamente 14.000 habitaciones que tenemos en el pipeline de México y 4.000 de estas sigue siendo en el sector de lujo. Entonces todavía sigue siendo un sector que muchos de ustedes, muchos inversionistas ven el interés y es donde se están enfocando. Brasil, todo lo contrario, el 53% del pipeline de la nueva oferta que se espera que entre es en el segmento de mid-scale. Entonces, una dinámica muy diferente, ahora veremos también un poco el porqué. Y dentro de estos mercados principales, en cuanto a nueva oferta que está por entrar, podemos ver que claramente está el Caribe, representado con República Dominicana a la cabeza, varios mercados dentro de México y Brasil también. Fuera de estos 3 mercados principales, tenemos Argentina y Colombia provincial, que lo llamamos nosotros, que es un poco un englobe de varias provincias, ciudades secundarias, en el caso de Argentina muy enfocado en el norte, Salta, Iguazú, toda la zona de Corrientes. Colombia, Medellín sigue siendo un foco importante. Y bueno, tenemos Costa Rica, Lima y como pueden ver, Belice aparece también, son casi 1.000 habitaciones que están por entrar. Pasando al mix de demanda, aquí voy a enfocarme mucho en, como digo, la demanda, en los niveles de ocupación sobre todo. Pero primero quería empezar entendiendo cómo está la región. Creo que muchos de ustedes ya han visto esta gráfica alguna vez, porque para mí es muy importante. Al hablar de la región, muchas veces decir la región como tal es complicado, ¿no? Porque son muchos países, son muchas economías muy diferentes. Y a mí esto me gusta mucho mostrarlo por eso, porque podemos ver cómo hay
algunos países donde hay una dependencia del turismo internacional muy fuerte, como es República Dominicana, Centroamérica sobre todo, y luego tenemos los otros extremos, ¿no? Si nos vamos a Brasil con 90-95% de demanda doméstica. La mayoría de los países tienen un predominio de demanda doméstica que no tanto de demanda internacional. Y si miramos la demanda internacional, la gran mayoría es demanda interregional. Entonces esto es muy importante. Creo que va un poco en línea con lo que acabamos de escuchar de, aunque la economía global pueda estar creciendo a un nivel como el turismo y en la región se pueden ver otro tipo de crecimientos, ¿no? Porque a lo mejor el turismo internacional puede estar bajando, el turismo doméstico puede estar subiendo y dependiendo del país va a tener un mayor o menor impacto. La expectativa para el 2025 en cuanto a demanda, ahí marqué los países que están esperando un crecimiento por encima del 2019. Entonces son algunos que ya se espera que continúen creciendo en cuanto a demanda internacional. Siguiendo con ese mix de demanda, quiero hablar un poco del segmento de grupos, muy importante, eventos, que creo que estarán de acuerdo que ha tenido un impacto muy fuerte en los últimos años y que ha cambiado un poquito la dinámica de algunas ciudades. ¿Y cómo está el comparativo con respecto al vacacional o business versus leisure? Para terminar. Hablando de la demanda de grupos, aquí estamos viendo los niveles de ocupación de Centroamérica y Sudamérica. Sé que es mucha línea y mucha cosa, pero básicamente el mensaje es que realmente el segmento de grupos ya se recuperó el año pasado, está por encima del 2019 y si se dan cuenta, sobre todo en los meses que son más propensos al segmento de grupos, tiene unos crecimientos muy altos, son esos picos altos que vemos en ciertos meses, como puede ser marzo, abril, dependiendo un poco ahí del calendario. Noviembre son meses muy fuertes y esto es algo que vemos en la mayoría de las ciudades. Pero lo más destacable del segmento de grupos, yo lo llamo la revancha. ¿Por qué? Porque hemos visto que el segmento de grupos ha sido el que ha crecido la tarifa promedio muy por encima del resto de segmentos. Obviamente venían de una base más moderada, ¿no? Creo que el año pasado fue cuando dijeron ya estamos en una posición en la que podemos empezar a trabajar un poco más la tarifa y se ha notado. Realmente incluso en aquellos mercados, pueden ver Cartagena y Ciudad de Panamá, donde la ocupación cayó, la tarifa del segmento de grupos continuó creciendo. Los eventos, ¿por qué comentaba que hemos visto que los eventos pueden cambiar un poco la dinámica de las ciudades? Eventos de todo tipo, estamos viendo shows musicales. Ahí puse algunos, los que están en verde son de este año, azul el año pasado y los que es un color ahí medio morado son eventos recurrentes, ¿no? Sea música, sea deportes, sean eventos corporativos. Cada vez vemos más en la región y están un poco cambiando, a lo mejor sobre todo por la parte musical y deportiva, un turismo a lo mejor que esperábamos más de leisure, más vacacional, viniendo durante los días de la semana también. El concierto de Shakira, el tour que estuvo o que está todavía por la región, vimos niveles de ocupación por encima del 90% en ciudades como Bogotá y Barranquilla. Río fue del 88%. Sin embargo, a los que acompañan a Río, desde que comenzó el año, la ocupación ha estado por encima del 80% prácticamente todos los días, con lo cual está teniendo un comienzo de año muy, muy fuerte. No sé si es tanto el impacto del concierto o realmente es la dinámica que trae la ciudad. Sao Paulo un poquito más bajo, 75%. Lima, Buenos Aires no lo puse aquí porque fue más reciente, pero alcanzó también 71% de ocupación, que no parece mucho, pero fue la mayor ocupación que vio la ciudad en lo que comienzo de año. Un poco lo que quiero mostrarles es el impacto que están teniendo todos los eventos. Importante mensaje que les dejo, aquí puse Río como ejemplo, ya que pues, es nuestro anfitrión, pero aquí estamos viendo las reservas en los próximos 90 días. Y si se fijan, la línea es el año pasado, las barras es este año, las reservas están muy por encima del año pasado. Entonces, esta es la dinámica que estamos viendo. Estamos viendo que venimos de un año fuerte, un crecimiento moderado a nivel general global, sin embargo, las reservas están por encima del año pasado. Entonces, es una dinámica muy positiva.
¿Cómo vemos o medimos normalmente el comportamiento del segmento corporativo, de business, con respecto al leisure? A través del comportamiento que tienen durante los días de la semana y los fines de semana. Aquí están viendo eso en las dos barras verdes y luego la tercera barra que llama shoulders, son aquellos días en los que se junta el corporativo y el vacacional, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en general? La dinámica o la tendencia es que haya todavía para algunas ciudades, como pueden ver, Ciudad de Panamá, Lima, Santiago, crecimiento continúa un poco más fuerte durante los fines de semana que los días de la semana. Si ya nos vamos a otras ciudades como San José, Sao Paulo, no es el caso. Bueno, Buenos Aires cerró el año con caídas, está empezando a recuperarse, esperamos que este año sea un poquito mejor. Y Bogotá prácticamente sin cambios en ningún segmento, ¿no? Ha estado bastante estable. Si comparamos los resorts con los hoteles urbanos, se aprecia un poquito más cómo los resorts en general tienen unos niveles de ocupación mejores que los hoteles urbanos, ¿no? Más o menos dependiendo de las épocas, aquí sí es muy estacional, sobre todo en algunos destinos, pero podemos estar hablando de una diferencia entre 8 y 10 puntos de ocupación entre resorts y hoteles urbanos. Dentro de los resorts continúa habiendo una preferencia por los de playa y sobre todo por el todo incluido. Cuando estamos mirando aquí solo los niveles de ocupación pueden ver la diferencia entre los que son todo incluido y los resorts normales. La tendencia del segmento de leisure continúa fuerte y es algo que esperamos que se vea así para los próximos meses. Ya pasando de lo que es la demanda y los niveles de ocupación, ¿qué quiero decir yo ahí con rebalancing o rebalanceando? Ni sé qué palabra usar ahí, RevPAR. Estamos viendo un cambio en la dinámica de lo que está empujando el crecimiento de RevPAR. Entonces vamos a ver algunos de estos cambios a qué se deben. Por un lado la inflación, y nos la acaban de explicar en mucho más detalle de lo que yo soy capaz de hacer, pero creo que no es nada nuevo, ¿no?, para la región. Sobre todo para ciertos países es algo que sabemos que está ahí, sube, baja, hay que manejarlo, por supuesto, pero sí está impactando las tarifas promedio. El retorno, la vuelta del segmento corporativo ha sido fundamental y la diferencia entre algunos segmentos. Voy a comparar un poco el segmento de lujo con el segmento económico para ver cómo, dependiendo del mercado, tiene un impacto mayor o menor. Aquí estamos viendo para algunos países de la región la diferencia entre la tarifa promedio, el ADR, real y nominal, ¿sí? Más o menos coincide con el CPI o el inflation rate, ¿no? Más o menos, no me lo tomen, los números que acabamos de ver de inflación seguro son mucho más correctos. Pero un poquito para que tengan esto en cuenta a la hora de ver el crecimiento de la tarifa promedio. Cuando lo ajustamos, ya para ver el crecimiento de la tarifa promedio ajustada, o sea, ya real, ajustada a la inflación, vemos que con la excepción de Colombia y Argentina, el resto de países continúa habiendo crecimientos de tarifa muy saludables. O sea, estamos en el caso de Perú, perdón, pero yo no veo nada ahí al fondo. En el caso de Perú, el crecimiento principalmente del 14%, vamos a ver cómo Perú viene de una línea o de una base un poquito más lenta en todo ese proceso de recuperación que el resto de los países. Entonces el año pasado fue un año de boom, de crecimiento para Perú, pero en líneas generales, como digo, crecimientos positivos en tarifa promedio. Si comparamos cómo está el crecimiento de la tarifa durante los días de la semana, los fines de semana, nuevamente vemos que con la excepción de San José hay crecimiento en todos los segmentos para los principales destinos. San José también es un tema de tipo de cambio, con los cambios que han hecho con la moneda local. Si ya nos vamos a las diferentes categorías, aquí estamos viendo Centroamérica. Voy a mostrar un poco las diferencias en dinámica por regiones. En el caso de Centroamérica vemos que el segmento de lujo es el que más está creciendo en RevPAR,
es un 14%, y este crecimiento principalmente está impulsado por la tarifa promedio. Aunque la ocupación está creciendo, pero es la tarifa la que realmente está haciendo que ese 14% lidere en cuanto a categorías. La mayoría de los segmentos superiores están creciendo más por tarifa promedio que por ocupación. Si nos vamos al segmento de mid-scale, vemos lo contrario. También crecimiento de doble dígito, 11%, sin embargo, un crecimiento impulsado por la ocupación. Sudamérica, muy diferente. Primero, crecimientos más moderados de los que estamos viendo en Centroamérica. Y la misma dinámica en el sentido de que mid-scale y economy, las categorías más económicas, están viendo incluso caídas de tarifa promedio, ¿no? Como pueden ver, tenemos un RevPAR negativo para esas categorías. Esto se debe a varios factores. Por un lado, un poco la constricción de la economía, ¿no? Como las personas, ciertos países dentro de la región están con mayor dificultad para viajar, pero también el impacto de alojamientos alternos a la hotelería que está teniendo específicamente en el segmento más económico. Y si nos vamos a Brasil, crecimiento tarifario para todas las categorías, como pueden ver, más limitado, mucho más moderado ese crecimiento de ocupación, sin embargo, doble dígito para todas las categorías. Este dato no está ajustado a la inflación, con lo cual le pueden quitar en torno al 4 o 5%. Continúan siendo crecimientos muy, como digo, muy saludables, muy positivos para Brasil en todas las categorías. Y ya para terminar, hablar un poco de rentabilidad. Aquí estamos viendo algunas de las principales ciudades del mundo. Lo que estamos comparando es los ingresos totales por habitación disponible, que es el TRevPAR, cómo se compara en dólar con respecto al año pasado. Y el lado derecho sería el GOVPAR, ¿no? Aquí ya estamos viendo la rentabilidad como tal, la utilidad por habitación disponible. Si se fijan, dentro de la región se destaca sobre todo Ciudad de México y Río, con 16 y 18 dólares respectivamente de crecimiento con respecto al año anterior en rentabilidad. En general, en la región, lo que hemos visto, como pone ahí, ¿no? Un 68% es el salto que se da con respecto al año anterior, y ya en términos de márgenes de rentabilidad es mucho menor, apenas se ha quedado igual. De hecho, es casi un 1%, lo dejamos igual, pero es 30-31%. ¿A qué se debe esto de crecimiento de rentabilidad? Lo que hemos visto ha sido un impacto muy fuerte de muchos hoteles. En este caso estamos comparando resorts con hoteles urbanos. Si se dan cuenta, la rentabilidad está aumentando principalmente por otros ingresos. O sea, los hoteles están cada vez trabajando más en utilizar otro tipo de ingresos fuera de la venta de habitaciones para maximizar esa rentabilidad. Y ahí lo podemos ver cómo se impacta. Si nos vamos a Brasil, tanto los ingresos totales por habitación disponible como por habitación ocupada han crecido. Sí que es un poquito más alto ese crecimiento en los resorts del interior, no tanto los de playa, pero igualmente son crecimientos bastante positivos. Y si comparamos lo que es el crecimiento de los todo incluido con otro tipo de resorts, aquí sí que se destacan. Se ve que tienen mucha más posibilidad de manejar los ingresos totales en aquellos segmentos hoteles que no son todo incluido. Entonces, bueno, ya para terminar, como los 3 mensajes que les quería dejar. Estamos hablando de una recuperación de la demanda que es muy clara, se ve prácticamente en todos los segmentos, y sobre todo vuelvo a resaltar cómo las reservas, o sea, todo lo que son los bookings, ¿no? Las reservas a futuro en los próximos meses están muy por encima del año pasado. Entonces es un indicador muy positivo. La tarifa promedio continúa creciendo, unos mercados más que otros, la mayoría por encima de la inflación. Vimos apenas Argentina y Colombia ligeramente, un 2% que cayó. Y la importancia de pensar lo llamamos Total Revenue Management, ¿no? O sea, utilizar ingresos más allá de lo que es
simplemente la tarifa promedio para empujar esa rentabilidad y traer una utilidad mayor para los inversionistas. Entonces, bueno, muchísimas gracias y que tengan un feliz SAGIC.